Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño y esto es 88 razones. En el video de hoy vamos a seguir hablando de la cultura griega y vamos a hablar del periodo de tiempo en el que los dorios conquistaron a los aqueos. También abordaremos una de las tipologías de edificios con las que es más fácil identificar la arquitectura griega, el templo. Cuando la etapa micénica estaba en pleno apogeo, se fundó la ciudad de Atenas en el año de 1556 a.C. Esta ciudad debe su nombre a la diosa Atenea, la cual era la diosa del conocimiento. Atenas más tarde se convertiría en la principal ciudad de la Hélade. Desde esta se mantenía el control de las demás ciudades de la región. Sin embargo, en esta época solo era una más de las tantas ciudades micénicas. Cuenta la mitología que un pueblo liderado por los descendientes del mítico héroe Hércules intentó conquistar Atenas. Sin embargo, no lograron derrotar a los aqueos. Un oráculo le dijo a los aqueos que 50 años después los heracleos volverían y esta vez sí lograrían conquistarlos. Hacia finales de la época micénica, alrededor del año 1200, llegó una invasión de pueblos del norte y sureste de Europa, además de pueblos de Asia Menor. Esta invasión es conocida como la invasión doria y se cree que estos pueblos son los descendientes de Hércules que volvieron para conquistar a los aqueos, y de esta manera cumplir con la profecía dictada por el oráculo. Los dorios eran un pueblo que se ubicaba al noreste de Grecia, en la región del Pindo. Estos pueblos bajaron hacia el Peloponeso alrededor del año 1200 a.C., dado que había pueblos como los ilirios que ejercían demasiada presión sobre ellos. Los pueblos micénicos se encontraban muy débiles y no pudieron hacer frente a los dorios, y de esta manera consiguieron conquistarlos y expulsarlos de sus territorios. En esta conquista se dieron grandes movimientos de territorios, con los cuales se conseguirían los asentamientos finales de todas las ciudades griegas. Esta época es denominada la época oscura y esta abarca del año 1200 al año 1100 a.C. Debido a la caída del imperio hitita, el comercio marítimo era cada vez menos frecuente, lo cual derivó en el aislamiento de las regiones griegas, las cuales vieron un incremento en las actividades agrícolas, debido a que no podían conseguir los insumos que antes importaban. Los sobrevivientes aqueos de la invasión doria huyeron hacia la región de la Jonia, donde se mezclaron con la población local y con otras culturas que también venían huyendo, y así crearon el pueblo jónico. Los dorios eran un pueblo guerrero que al mezclarse con los aqueos, lograron fusionar ambas culturas, consiguiendo un resultado maravilloso llamado la Hélade, que es lo que el día de hoy conocemos como Grecia. En esta época, la cual es llamada arcaica, los templos eran de madera, y no hay muchos vestigios que nos permitan conocerlos a fondo. Sin embargo, podemos pensar que eran muy similares formalmente a los que se hicieron en los siguientes siglos. La forma básica del templo griego, una estructura de madera construida sobre pies derechos en torno a una cámara central, se remonta probablemente a la época tan temprana como el 1050 a.C. Anteriormente, las ofrendas rituales a los dioses se realizaban en cuevas sagradas y en los árboles próximos donde se exponían las ofrendas del sacrificio. Se cree que el templo y su columnata circundante no son sino una recreación de la cueva y el bosque sagrado. Según esta interpretación, los árboles decorados se habían convertido en columnas y los nombres de las diversas partes de los órdenes dórico, jónico y corintio procedían de los actos realizados en aquellos antiguos rituales. Siguiendo este razonamiento, la arquitectura se habría convertido en la forma concreta del rito, aunque haya que reconocer que para la época en que Vitruvio catalogó esta información procedente de sus fuentes griegas, en el siglo I a.C., el significado original de los términos arquitectónicos griegos ya se había perdido. El Témenos sagrado de Olimpia, ubicado en un llano frondoso llamado del Altis, regado por el Alfeo, es un buen ejemplo ilustrador de la implantación del templo griego en su contexto. El recinto sagrado estaba limitado al sur por el Boleuterión, al este por una estoa y al norte por la terraza de los tesoros de la ciudad, encajada en la falda de la colina de Cronos. En el linde norte del Temenos estaba el Heraión, o templo de Hera, que originalmente fue de madera, pero cuyas piezas, a lo largo de los siglos, serían sustituidas una a una por elementos de piedra. El edificio principal del conjunto era el gran templo de Zeus, proyectado por el arquitecto peloponesio Libón de Élide y construido por los ciudadanos de Élide en 468 a.C. El edificio, de severo estilo dórico, se erguía sobre un talud artificial que le daba una posición dominante en el bosque sagrado. Se trataba de un edificio hexástilo y períptero, con 13 columnas a lo largo de sus fachadas laterales y dimensiones de 22.7 por 64.1 metros. Los griegos acostumbraban a construir sus templos con piedra del país. En Olimpia había una piedra calcárea conchífera, un material muy tosco y heterogéneo que obligó a revestir el templo de un estuco de polvillo de mármol blanco animado con una vigorosa policromía. El templo estaba erguido sobre un basamento de 3 escalones y su único rasgo poco usual era la rampa de aproximación desde el este. En el centro del templo estaba el naos, una cámara rectangular precedida por un vestíbulo reducido o pronaos con 2 columnas signantis en cada uno de sus extremos. En el interior de la reducida cámara de 3 naves, entre las 2 filas de columnas dóricas que sostenían la cubierta, se hallaba la gran estatua sedente de Zeus, obra del escultor ateniense Fidias, hecha con oro y marfil, sujetos a una armadura de madera. La época arcaica abarca aproximadamente del año 1100 al año 776 a.C., marcando su inicio con la primera Olimpiada de la historia. Durante la época arcaica tuvo lugar un hecho decisivo para la historia de Grecia, la colonización del mar Mediterráneo.
La causa de este fenómeno hay que atribuirla a la crisis económica en la que se encontraban inmersos los griegos. La población no cesaba de crecer y las tierras dejaron de ser suficientes para alimentarla. Muchos griegos se vieron obligados a emigrar y fundar sus propias ciudades o colonias. Estas eran independientes respecto a sus antiguas polis madre, aunque siempre mantuvieron estrechos lazos económicos, culturales y políticos con ellas. Por el oeste, se extendieron hasta el mar Jónico, al sur de Italia, al sur de Francia y al norte de África. Por el este se ubicaban alrededor del Mar Negro y la costa oriental del Mediterráneo. La colonización expandió la cultura griega más allá de sus fronteras originales, poniéndola en contacto con otros pueblos, como los egipcios, fenicios y etruscos. Los edificios que mejor representaron las características, el espíritu, la evolución y los estilos de la arquitectura griega fueron sus templos. Los templos griegos tienen elementos comunes con los del megarón micénico, pero introduce elementos originales como la columna exterior. En ellos podemos observar una evolución desde los más arcaicos hasta los más barrocos, de los más simples a los más recargados. Los templos griegos fueron construidos para ser vistos desde afuera, no para entrar en ellos. Las ceremonias griegas eran principalmente procesiones alrededor de los templos. El templo era la casa del dios y dentro se encontraba la estatua de la divinidad. No necesitaban amplitud por dentro, sino belleza por fuera. Las cuatro caras del edificio deberían estar decoradas porque iban a ser vistas. No debemos olvidar que la arquitectura griega trata de crear espacios colectivos, más que interiores, por lo que el espacio de los templos no puede separarse del espacio de los conjuntos que lo formaban. Los templos se orientaban de este a oeste y se componían de varias habitaciones. Proanos, un pórtico de acceso cubierto, es la primera habitación donde se realizaba la preparación para el culto. Podía contener un altar, aunque normalmente se encontraba fuera. Naos o Chela era la estancia principal donde se ubica la estatua del dios. Si el templo estaba dedicado a varios dioses, se dividía en varias naos. Las estatuas de los dioses no compartían una misma habitación. El acceso solía ser limitado a los sacerdotes. Opistodomos o tesoros. No se construían en todos los templos, era un lugar para recoger las ofrendas. Podía haber también en comunicación con la Chela un aditón, también conocido como Sancto Sanctorum. Hubo otras construcciones religiosas dedicadas a un dios, pero que no albergaban a ninguna estatua, por lo tanto no se pueden considerar templos. No eran lugares de peregrinación ni ceremonia, solo tenían opistodomos. Son los llamados tesoros, en ellos se guardaban ofrendas. La columna es el elemento más característico de la arquitectura griega. Su precedente fueron las vigas de madera en los templos primitivos. Los griegos crearon los llamados órdenes arquitectónicos, unas determinadas variantes sistematizadas de las columnas y del resto de elementos del edificio. Los órdenes griegos fueron tres: el dórico, el jónico y el corintio. El orden dórico fue el primero utilizado y el más sobrio. La columna dórica carece de basa, arrancando directamente del nivel superior del basamento. El basamento suele estar formado por tres gradas, las dos inferiores llamadas esterobatos y la superior llamada estilobato. El fuste, estriado en arista viva, era más ancho por la base que por el remate, con un ensanchamiento llamado éntasis en el centro. Los fustes son más anchos y más cortos que en el resto de órdenes, dando una mayor sensación de robustez, seguridad y firmeza. El capitel dórico está formado por el equino en forma de almohadilla troncocónica y el ábaco prismático. El entablamento está compuesto por arquitrabe, el friso con triglifos y metopas y la cornisa. La cubierta, igual en todos los órdenes, es a dos aguas, originando en las fachadas unos espacios triangulares llamados frontones, cuya parte interna, el tímpano, solía estar decorada con relieves o esculturas de bulto redondo. En los vértices de la cubierta era frecuente la colocación de elementos con forma humana, animal o vegetal, llamados acróteras. El orden jónico fue el más usado en las islas de Jonia y en Asia Menor. La columna jónica, más esbelta, ligera y elegante que la dórica. Tienen una base compuesta por una escocia situada entre dos toros o donceles, o sobre la llamada basa jonia, formada por una sucesión alterna de molduras cóncavas y convexas en mayor número. El fuste jónico es acanalado, también presenta un éntasis en el centro. El capitel, formado por un equino con novas y encima dos graciosas e inconfundibles volutas de arranque horizontal. El entablamento jónico está formado por una arquitrabe de tres franjas horizontales, un friso corrido sin divisiones ni triglifos ni metopas y la cornisa. El orden corintio es más tardío, aparece en el siglo V a.C. Más que un orden distinto, es una variante del origen jónico del que solo se diferencia por una proporción más esbelta del fuste. Y en el capitel formado por un volumen troncocónico invertido, recubierto por las características hojas de acanto, de las que nacen los caulículos, volutas de arranque vertical más ligeras que las jónicas. Al terminar la época arcaica, inicia en Grecia una nueva etapa, que es la etapa clásica. Esta etapa da inicio debido a que hubo una gran sublevación de ciudades jónicas, apoyadas por algunas ciudades de la Grecia continental, contra el dominio del imperio persa. Sin embargo, la etapa clásica y algunos elementos de la arquitectura griega los veremos en el próximo video. No se lo pierdan. Una cosa más, si te gusta esta serie o la de Diccionario de Arquitectura, la cual puedes encontrar aquí, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas notificaciones cada que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima.